Castro, como lo ha anunciado, está conmigo Mariano Castro y Martín Arana. Mariano Castro fue viceministro del Ambiente, ¿no? Sí. Okay. Bien, bueno, buenas noches, ¿cómo tal? Caramba, qué gusto tenerlos en el programa, encantado. Vamos a hablar sobre un informe sobre minería ilegal que he realizado en la Amazonía y concretamente sobre los datos en Madre Dios. Empezamos, Martín, tú que tienes el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible hicimos este informe para tratar de tener una visión panorámica de la situación de la minería ilegal en las regiones amazónicas. Hemos hecho una revisión de diversas fuentes publicadas de los últimos 5 años y lo que hemos encontrado es una evidencia de un proceso de expansión, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? Normalmente hemos visto muy focalizada en Madre de Dios el tema de la minería ilegal, pero ahora ya está con mucha fuerza también en regiones como Loreto, Amazonas, ¿no? Huánuco, San Martín. Entonces, lo que se constata ahí es de que hay una expansión hacia otras regiones, pero además también se evidencia que hay vinculación con otras formas de crimen organizado que están entrando a estas zonas de minería ilegal, pero además confluyen con otros delitos, no solamente minería ilegal, sino también narcotráfico, entre otros, ¿no? En el caso concreto de Madre de Dios, justamente hemos un poco cruzado la información de los reportes de minería ilegal, por ejemplo, con los reportes que hace De Vida, el último, ¿no? Donde evidencia que Madre de Dios ya tiene una importante área de cultivos. De hecho, es la región que ha incrementado porcentualmente el crecimiento más alto a nivel nacional, más de 200% de superficie de cultivos, y está justamente en zonas de influencia de actividad minera. Entonces son temas de muchísima preocupación que ponemos a disposición de las autoridades y del público en general para primero informarse y a partir de ahí generar acciones y respuestas que sean eficaces. Okay. Mariano, después del operativo el Mercurio 2019, tú lo tienes bien claro seguro, no se esperaba que esto podía expandirse, ¿no? El gobierno hablaba de que, bueno, vamos a tener un efecto globo, que eso no va a tener, digamos, tanta trascendencia, porque los mineros que se los golpea acá van a expandirse. Pero esto ha crecido. ¿Cuáles son, tiene sus datos? Como ¿qué zonas, qué área está avanzando la minería en Madre de Dios? Sí, efectivamente, el operativo Mercurio fue, en lo que se refiere al propósito principal, que tenía que ver recuperar la Pampa, en el cual había un consenso general de que es importante recuperar esa zona y vinculada a la zona de amortiguamiento, la Reserva Nacional Tambopata, y todo lo que significa en términos de protección y seguridad, etcétera, que recordemos, en momentos previos a eso, pues era absolutamente inseguro transitar por Puerto Maldonado. Gente que era amenazada, asaltada, etcétera, una situación de bastante inseguridad, ¿no? Y se logró recuperar, ¿no? Y finalmente ha ocurrido que debido a que efectivamente por un lado ha habido expansión a otras zonas, pero por otro lado también no ha habido una consistencia de la política pública en general, no solamente me refiero a la nacional, sino también a la regional, porque es también otro elemento de consenso general, es de que junto con las acciones de interdicción es importante y sobre todo realizar política de desarrollo territorial, ¿no? Y que ataquen las causas, ¿no? De gestión gubernamental, ataquen los problemas de información y demás. Entonces la expansión hoy día es preocupante porque está llegando a diversas zonas que antes se habían logrado recuperar. Información reciente que ha sido proporcionada en base al monitoreo satelital registra que ha llegado a efectivamente zonas que habían sido recuperadas. Hay una presencia de cerca de 500 dragas que se han registrado, ¿no? Y diversos campamentos que están en la zona. ¿En La Pampa? En La Pampa. O sea, la área que se ha liberado ha retornado. Han retornado. Y lo que tenemos como preocupación también es de que efectivamente hay una... es muy limitada, sino escasa respuesta estatal, porque además hay problemas que se superponen, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con la afectación a la seguridad de las personas, que tiene que ver además con las condiciones de seguridad en las que están operando. Por ejemplo, este registro de personas que han muerto por golpe de calor son personas que están en condiciones laborales muy precarias, ¿no? Y que están justamente en esta zona.
Entonces, y esto, fíjese, el informe sobre la Amazonía ilegal en la Amazonía peruana muestra que tenemos 22 ríos en toda la Amazonía que están siendo irrumpidos y afectados por la minería ilegal, que como recordemos, la minería ilegal es aquella que se realiza en lugares prohibidos, es decir, ríos, cuerpo de agua, área protegida, ¿no? Esa es la minería ilegal. Y 22 ríos están siendo afectados. Y son más de 33 distritos con creciente presencia de minería ilegal en la Amazonía. Y lo que dicen en estas zonas, con fuerza, dirigentes, personas, familias, empresas, autoridades, no queremos que eso se convierta en la Pampa, no queremos que eso se convierta como lo que ocurre en Madre de Dios. Y Madre de Dios, en consecuencia, tiene que hacer todo el esfuerzo y con el apoyo de todo el país para constituirse un referente distinto, un referente de desarrollo sostenible y no de daño y destrucción como ha venido ocurriendo. Ahora, antes de entrar con Martín, pero en La Pampa hay 3 controles militares, ¿no? Están las Fuerzas Armadas, está la Policía Ambiental y está la Dirección de Operaciones Especiales. Nosotros siempre nos preguntamos, pero ¿cómo es que los mineros pueden regresar nuevamente y volver al mismo sitio donde antes estaban operando o donde fueron desalojados, ¿no? Bueno, todos los registros indican de que ha disminuido sensiblemente la presencia y control policial y militar, ¿no? Okay, claro. Y los registros indican que actualmente no pasan de 15 efectivos. Esto tiene que ser corregido, ¿no? Porque claro, se acaba de declarar la ampliación de la emergencia, ¿no? Ya no recuerdo cuántas veces. No, tenemos 3 años. 3 años en esto, ¿no es cierto? Entonces, y claro, sin duda, el tema de interdicción y presencia militar y policial no es la solución principal. Es un elemento fundamental porque es indispensable generar un orden y seguridad pública, ¿no? Es indispensable. Y por esa razón es clave realizar las otras estrategias de desarrollo, de asistencia social, de gobernanza, etcétera. Pero la presencia policial y militar es indispensable. Ya en las bases establecidas, tanto militares y policiales, habían logrado, de luego de las acciones de interdicción, generar unas condiciones de control en la zona. Sin embargo, y bueno, y junto con ello, además recordemos que se logró reforestar 500 hectáreas. Ningún país de la región ha tenido un esfuerzo de reforestación tan importante como la que se ha logrado en la zona de reserva. La Selva Tarapacá, sí. Así es, entonces, y eso debe continuar con proyectos que están a cargo y que debe impulsar el gobierno regional, que son, estaba previsto como 80 millones de soles para eso, entre otras cuestiones, que además ayuda a generar empleo e ingresos. Esta reforestación generó eso. Y entonces, aquí lo que se necesita además es establecer una política de mediano o largo plazo, en donde haya una presencia estable y con el equipamiento necesario, porque uno ve a los policías y militares que están en la infraestructura que antes estaban en los prostibares, que han sido adecuados obviamente, pero eso no es pues un equipamiento, usted lo ha podido ver seguramente, un equipamiento adecuado para personal policial y militar. Se requiere una inversión en equipamiento para efectos de que haya unas condiciones de control y de apoyo y asistencia al desarrollo territorial desde las Fuerzas Armadas y Policiales. Okay. Pero les pido a los dos que primero vamos con los datos, con las cifras y luego vemos qué está mal y cómo se puede mejorar, ¿ya? Martín, en algunos documentos que he leído de las publicaciones de vuestra institución, se habla de la afectación por mercurio en las personas. Y hemos tenido informes del año 2014 por una universidad, no correcta la nueva universidad, pero ya había una investigación de estudios sobre mercurio y ya se encontraba mercurio por encima de los niveles permisibles en las personas, en los peces también, ¿no? Pero hay otros resultados ahora. ¿Cuáles son esos resultados que tenemos? Sí, a ver, sobre el tema de mercurio y contaminación, en realidad para el caso de Madre de Dios hay abundante información técnica y científica que se ha venido y se viene todavía analizando, ¿no? Tenemos los datos, por ejemplo, del transporte de mercurio en los ríos que ha sido realizado por la UTEC, por ejemplo, recientemente, los estudios que ha realizado Cincia, también. Además, la Universidad de Wake Forest acaba de publicar el informe de la carga de sedimentos debido a la actividad minera, no solo en Madre de Dios, sino en todos los ríos del mundo, además, ¿no? Donde se evidencia un impacto altísimo respecto a la carga de sedimentos. En relación al tema de mercurio,
digamos, la última estimación general que se hizo respecto a las cantidades de mercurio, para el caso de Madre de Dios, se calculó más o menos en 180 toneladas de mercurio al año, ¿no? Es una cantidad enorme, ¿no? Si comparamos la ciudad de Minamata, de donde parte el convenio de Minamata, ahí fueron alrededor de 30 toneladas de mercurio a lo largo de 30 años, además. En este caso estamos hablando de una cifra muy grande, además, que es anual, ¿no? Entonces, los efectos nocivos de eso en el ambiente y en las personas, también hay información que todos los años se está investigando. Y algo importante también es señalar de que este tipo de información se requiere en otras regiones, donde también está ocurriendo y no se cuenta con información, ¿no? Le hablaba, por ejemplo, del caso de Amazonas, el caso de Loreto, donde también hay esta presencia, pero no hay este tipo de mediciones, ¿no? Entonces, creo que en realidad hay abundante evidencia científica que muestra, pues, los efectos nocivos de esta actividad y en especial del uso del mercurio, ¿no? Okay. Ahora, esta cifra es fuerte, ¿no? 180 toneladas de mercurio al año. ¿Cómo se tiene esa cifra con la compra de mercurio? ¿Cómo se logramos tener esa cifra? Sí, esa cifra se obtuvo a partir de el recojo de información de cuánto mercurio utiliza cada unidad de producción minera y de acuerdo a cada tipo, ¿no? Si es que es un chute, si es que es una traca, si es que es una chupadera, en fin. Ese trabajo se hizo entre el 2017 y 2018 y ahí, digamos, multiplicándolo eso por la cantidad de máquinas que estaban operando, y así es que se llega a esa cifra. Y algo importante señalar es de que todo ese mercurio es un mercado ilegal. El mercurio es un producto controlado formalmente. ¿Está prohibido? No está prohibido, pero tiene que tanto los que compran como los que venden tienen que estar debidamente registrados en la SUNAT. El Perú no produce mercurio, en teoría todo debería importarse de manera regular, pero las importaciones formales son mínimas. Entonces, todo el mercurio que se utiliza entra de contrabando, ¿no? Las informaciones, los estudios publicados apuntan que la principal fuente de este mercurio ilegal proviene de Bolivia, ¿no? Aunque no es la única, dicho sea de paso, ¿no? Hay algunas otras fuentes también, pero aparentemente en menor cantidad. Ya. Y respecto hablabas del crimen organizado, ¿qué otros males más se han detectado junto con la actividad de la minería ilegal en Madre de Dios? Principalmente lo que se hace referencia es al narcotráfico, ¿no? También tala ilegal, tráfico de tierras, pero en menor importancia. Y esto es a nivel de toda la región de Amazonía, no solo en Perú, ¿no? En el último reporte, por ejemplo, de Naciones Unidas sobre las drogas, correspondiente a este año, tiene un capítulo específico de cultivos ilícitos en Amazonía, y ahí indica que este tipo de operaciones o de grupos criminales están diversificando su forma de actuar, ¿no? Entrando con narcotráfico, con minería ilegal, con tráfico de tierras, y lo que buscan es prácticamente un control territorial de los espacios, ¿no? Donde todas las personas son sometidas a las condiciones de estos grupos criminales, ¿no? Con alto nivel de riesgo para sus vidas, dicho sea de paso. Ahora las áreas que se van deforestando, Mariano, ¿se están midiendo? Tenemos un dato, digamos, por años, cuántas hectáreas se están deforestando y cuánto tenemos ahora en total, producto de la minería ilegal. Sí, bueno, la minería ilegal impacta negativamente en la pérdida de bosque en no menos del 30-40% de las 23.000 hectáreas anuales deforestadas en Madre de Dios, que en los últimos años es el registro y que duplica lo que hace unos 5 o 6 años se tenía. Entonces ahí hay una preocupación importante porque además la minería ilegal destruye el ecosistema. No es que la tala ilegal extrae determinadas especies que igualmente causan un daño al hábitat, etc. Es selectivo, ¿no es cierto? Pero la minería ilegal destruye y hace perder en consecuencia condiciones en el territorio para la vida en general, ¿no es cierto?, en estas zonas. Entonces es un factor importante de deforestación, es clave en consecuencia
que se frene esa actividad. Estamos hablando además de la minería ilegal, nuevamente destaco, ¿no? Porque resulta, esta actividad no tiene opción de formalización a diferencia de los otros, que son los mineros formales, ¿no? Y en este caso los registros también que aparecen en el informe muestran, sin embargo, muy limitados avances. Son más o menos 9.800, 9.900 que están en el registro, ¿no? Y hay 5 requisitos que están establecidos para formalizarse, ¿no? Y hay algunos, por ejemplo, la acreditación de propiedad, ¿no? 31, más o menos, ¿no es cierto?, de los 9.000 han presentado. En la acreditación de certificado de inexistencia de registros arqueológicos, 0. Y es una declaración jurada, ya que luego se valida y se verifica por parte de la autoridad. 0. Entonces, hay un problema, y así otros. En los IGAFON hay una presentación mayor, ¿no? Pero igual, en general, uno observa que hay una falta de voluntad de las partes involucradas en el proceso de formalización. Para no perderme lo que me está mencionando, de 9.564 mineros inscritos en el REINFO, algo de 7.300 han sido considerados, ¿cómo se dice? Suspendidos. No pueden formalizar. Suspendidos. Suspendidos. Okay. Y algo de solamente 1.400 son prospectos formalizables. Los otros tienen problemas con concesiones, con derechos superpuestos. O sea, no tenemos. Ahí tenemos 364 mineros formalizados, y esa cifra está hace año y medio, y inamovible, no avanza. No hemos avanzado nada, estamos fracasando, Mariano. Claro, en realidad lo que hay que entender en este proceso es, en primer lugar, minería ilegal, aquella que se realiza en zonas prohibidas, ríos, áreas protegidas, para formalizar. Esas áreas, el Estado y la sociedad exige que haya protección, exige que no se realicen actividades que destruyen, ¿no?, los medios de vida, etc. Entonces, ese punto es importante. En consecuencia, ahí lo que se debe hacer es evitar que se siga irrumpiendo esta minería ilegal, afectando los ríos, afectando, como dice, en Minamata, esa zona japonesa donde hubo 30 toneladas en 30 años de mercurio, a diferencia de los 180, si no más, toneladas de mercurio por año, en Madre de Dios, en Minamata la población afectada... Sí. Hay registros de eso, ¿no? Registros de daños en la salud, neurológicos, y además las madres gestaban bebés deformes, y las personas están ahí, uno puede ver, googleen síndrome de Minamata y van a ver, ¿no? En consecuencia hay una responsabilidad política básica del Estado y de la sociedad para efectos de tener una minería formal efectiva. Es decir, minería que no es solamente un papelito que diga ya está registrado, no. Eso es un primer paso, pero primer paso que ya tiene años. Lo que necesitamos es un cambio de prácticas, como sabemos, señor Claroquispe, es decir, una formalización que haga la minería de forma responsable, que es sostenible, que no genere un daño como lo está haciendo la minería ilegal, y por lo tanto lo que se necesita es reimpulsar un proceso, pero hacia la formalización con cambio de práctica efectiva, que no use mercurio, que haya alternativa, que no genere daños al ecosistema, por ejemplo los ríos, que haga la actividad de forma responsable, porque además es rentable, ¿no es cierto? Y hay que hacerlo rentable con asistencia técnica y financiera, de tal manera de que se transite hacia una minería, repito, que contribuya al desarrollo de la región. Ahora, Martín, 180 toneladas de mercurio al año, ¿no? ¿Al año? Sí, o sea que cada año esto va aumentando. ¿Cuánto tendríamos? En función de la cantidad de gente que esté haciendo minería, ¿no? Se puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Ahora hay una pregunta básica ahí, ¿no? ¿Dónde está ese mercurio? O sea, ¿hay investigación de eso? ¿Se sedimenta? ¿Se evapora? ¿Dónde se ve ese mercurio? Sí, justamente muchas de las investigaciones que se han hecho aquí en Madre de Dios han profundizado para entender justamente qué pasa con ese mercurio una vez que es liberado, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, mucho de ese mercurio se pierde como vapor, se evapora muy rápidamente, incluso si se cae al suelo, en sitios como La Pampa, con altísimas temperaturas, eso rápidamente se evapora. Se convierte en vapor de mercurio que es transportado por el aire. Y, por ejemplo, evaluaciones de mercurio en el bosque colindante
tienen niveles muy elevados. ¿Por qué? Porque ese mercurio se condensa en el bosque remanente y cae al suelo. Otra parte llega hasta el agua, hasta los cuerpos del agua, ¿no? Alguna parte queda en el sedimento, es transportado parte del sedimento, parte del mercurio también es transformado en el metilmercurio o mercurio orgánico, que es el más nocivo para la salud de las personas, el más peligroso, ¿no? Entonces, es todo un ciclo muy complejo de cómo se mueve todo este mercurio una vez que es liberado, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se argumenta que los análisis de agua tienen muy pocos niveles de mercurio, ¿no? Pero lo cierto es que físicamente, químicamente, el mercurio, una parte muy pequeña, casi nada, de ese mercurio metálico se queda en el agua, ¿no? O cae por su propio peso al sedimento, o se transforma en mercurio orgánico, entonces ya no lo ves, ya no está en el agua, ¿no? Entonces, quienes tratan de objetar, por ejemplo, los efectos del mercurio, pero el agua no tiene mercurio, porque claro, químicamente no va a estar no es soluble en el agua, o en todo caso es una parte muy pequeña, ¿no? ¿En los sedimentos se ha encontrado mercurio? ¿Alguna investigación de eso? Sí, hay justamente lo que le decía este informe de la UTEC, ¿no? Ha evaluado las cantidades de mercurio en los sedimentos del río, pero además sabemos que los sedimentos tienen diferentes diámetros, ¿no? Diferentes granulometrías, ¿no? Qué tan grandes, qué tan chiquitos, y según eso también es la capacidad de transporte de mercurio. Todo eso lo han ido midiendo a lo largo de toda la cuenca del río Madre de Dios hasta el Bajo Madre de Dios, y según eso es que han hecho también las estimaciones, ¿no? Okay. Les pido un ratito a la publicidad y continuamos conversando, que está importante esta entrevista. Vamos a comercial, Leandro, y continuamos conversando acá con nuestros amigos Mariano y Martín. Producciones presenta el espectáculo que tú estabas esperando. Domingo 1 de octubre, ven al Gran Playazo Verano 2023 en Playa Lipa del Triunfo, con el retorno triunfal de la orquesta del momento, Los Sánchez. Sí, la orquesta madriocense Los Sánchez. Te esperamos desde las 10 de la mañana con la mejor música de moda, con las mezclas de DJ Diego. Ven con toda la familia a la Playa Lipa del Triunfo. Disfruta de las más ricas comidas típicas y por primera vez la gran exhibición de motocross. Este domingo 1 de octubre te esperamos desde las 10 de la mañana en Playa Lipa del Triunfo con la mejor orquesta en vivo, Los Sánchez. Cerveza bien heladita, atendido por Valera Bars. Una forma diferente de tomar. No te lo pierdas. Amigo conductor, todos sabemos que el trámite de licencia de conducir inicia por el examen médico o también llamado examen psicosomático. Este tiene una duración de 6 meses. Una vez terminado este plazo, ya no tiene validez. Esto quiere decir que dentro de este tiempo deberás realizar todos tus trámites, como por ejemplo el examen de reglas, el examen de conducir o el curso de capacitación para recategorización. No te dejes engañar por tramitadores que solo te quieren estafar. Depende de ti hacer el cambio. Este es un mensaje de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios. En Madre de Dios, Exerfor reportó que, a consecuencia de los incendios forestales en los últimos 4 años, se destruyeron 7.077 hectáreas de cobertura natural, dejando poblaciones afectadas en sus campos de cultivos y medios de vida.
Según ley modificatoria del artículo 310 del Código Penal referido al delito de depredación y destrucción de bosques, realizar quemas, destruir o dañar bosques u otras formaciones vegetales naturales o cultivadas es un delito el cual es sancionada con hasta 8 años de prisión y multas que pueden llegar a los 23 millones de soles. Recuerda que quemar los bosques dañan la fertilidad de los suelos, afecta la producción agrícola, provoca erosiones, deslizamientos y contamina el aire. Sé parte del cambio. No cometas estos delitos. Si ves un incendio, comunícalo llamando gratis al 105 de la PNP o al 116 de los bomberos. Es un mensaje del Gobierno Regional de Madre de Dios y la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de la región Madre de Dios. Trabajo hacia la excelencia. Mariano y Martín, acá en el programa, una entrevista muy ilustrada. Martín, me hablabas de Perumín, el intercambio. Cuéntanos, a ver, ¿qué información se ha presentado en Perumín sobre los impactos o las pérdidas que genera la minería ilegal en el país? Sí, un dato importante, que creo que es importante que la ciudadanía sepa, es la estimación de la dimensión de lo que significa la minería ilegal en el Perú. En algunos casos hablamos de hectáreas, como lo de Madre de Dios, pero en términos de producción, en términos monetarios, por ejemplo, justamente en el Perumín, que acaba de concluir, han presentado un estudio encargado por la Sociedad Nacional de Minería, ¿no? Donde ellos han mostrado que las pérdidas anuales producto de la minería ilegal son más de 22.000 millones de soles anuales, es lo que han estimado. Eso ha sido presentado en Perumín. Hace muy poco también Ojo Público ha presentado un reporte, un informe, donde de acuerdo a los registros proporcionados por aduanas de las exportaciones de oro de los últimos 10 años, hay por lo menos 2.600 toneladas de oro que no han sido o que no tienen un origen trazable, es presuntamente ilegal. Eso es más de 70.000 millones de dólares. Okay, en términos de cifras gruesas. Ahora, eso entonces significa, el volumen del oro que se extrae legalmente es una cifra, digamos por decir, 70 toneladas. Y el número que exporta Perú, el oro que exporta Perú es mucho más. Ya hay una diferencia ahí que no sabemos de dónde, o sea, no es oro legal. Sí, una cifra es lo que registra el Ministerio de Energía y Minas como producción de oro. Se supone que todos los mineros, incluso los que están en el REINFO, tienen que registrar su producción minera todos los años. El oro tiene un control fiscal, ¿no? Para comercializar, ¿no? Entonces, no se puede tener un registro. Así es. El registro de producción, por decir, es así, pero el registro de exportación de oro, que es lo que tiene, es muchísimo más alto. Hay un vacío de un volumen muy grande de oro que es exportado, que nadie puede decir cuál es el origen. Entonces, presuntamente ese oro es de origen ilegal. Además, Martín, del oro que sale de contrabando, sale a Bolivia. Eso es además, claro, una cifra, o digamos, un suceso que es a voces, ¿no? ¿Por dónde sale el oro de La Pampa? ¿Por dónde sale? Sale acá por la frontera, por Ribera Alta, por Desaguadero, por Juliaca, por acá, entre Brasil, ¿cómo se llama esta? Valparaíso, una zona, un ingreso ilegal que hay. Hay como cinco lugares donde el oro sale y se va a Bolivia. Sí, para que tengan una idea, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos en el Departamento de Crimen Organizado viene investigando estos temas, ¿no? Y para América Latina ha identificado hasta 16 modalidades de lavado de oro de origen ilegal. Wow. Y cada una de estas modalidades es una red extremadamente compleja, ¿no? Con múltiples actores, empresas fachada, en fin, ¿no? Pero digamos, es para tener una idea de cómo opera. Entonces, cuando a veces hablan, no, que el minero ilegal es la pobre persona que tiene que ganarse el pan, no es así en realidad.
son usados, una es toda una operación muy grande, con muchísimo poder, con muchísimo dinero, que es lo que está detrás. Y ahí es importante señalar, ¿no? No podemos caer en el juego de una falta ética social, ¿no? De justificar el sustento de las personas más pobres bajo estas formas de crimen organizado, que son los que se benefician. Okay. El ejemplo más palpable de este problema es los 2 muertos por el golpe de calor, que trabajan ni siquiera con agua suficiente. Hablemos de eso, ¿no? ¿Por qué está pasando en la Amazonía en general con esta enorme temporada de ausencia de lluvias y temperaturas elevadas? Nunca hemos tenido un registro de 40.2 que se ha dado en Madre de Dios. ¿Qué está pasando, Mariano? Bueno, efectivamente, los registros son preocupantes tanto en el Perú como en diversas otras regiones del mundo, en donde se está llegando a los límites de aquello que no se deseaba hace 20 años. ¿No? Y los efectos del calentamiento global son muy graves, está dañando infraestructura, dañando poblaciones, y en el caso de Perú, además esto sumado con el fenómeno del Niño costero y global, que tiene también impactos en la Amazonía, en forma palpable, ¿no es cierto? Tenemos, a ver, por ejemplo, para ver un producto, ¿no? La papaya al inicio de año no se pudo vender por los conflictos sociales, políticos, ¿no? Y se vendió y se perdió. Bueno, hoy día la papaya no ha crecido bien y se está perdiendo otra vez, por ejemplo, ¿no? Se está dando igualmente que el suelo está en condiciones no adecuadas de certificación y de calentamiento, que genera igualmente problemas en toda la actividad productiva. Y eso es apenas uno de los efectos, ¿no? Que tienen que ver con la Amazonía y Madre de Dios en particular, así como también los riesgos de incendios, ¿no? Hace poco hubo además incendios, también por causa humana, ¿no es cierto?, un problema de mala práctica también, pero eso vinculado con las condiciones secas en el territorio, ¿no? Que inclusive llegaron a morir personas, ¿no? Pero bueno, el tema entonces es serio, el cambio climático está golpeando, ¿no? El secretario general de Naciones Unidas ha dicho que ya la puerta del infierno se ha abierto, ¿no? Y requerimos entonces como país y a nivel regional generar, primero respuestas urgentes a este problema vinculado con el fenómeno del Niño. El plan multisectorial recientemente aprobado en septiembre. No hay acciones concretas, yo diría, ¿no?, vinculados a la Amazonía y Madre de Dios, eso hay que destacarlo, ¿no? Y a partir de ahí se asignan recursos, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante, ya más allá de la emergencia que vamos a vivir, estamos viviendo allá y vamos a vivir, espero no con tanta gravedad, hay que pensar en la inversión en adaptación. En Madre de Dios, y obviamente, ¿cuál es la principal causa de gases de efecto invernadero de Perú? Es la deforestación, en donde la minería ilegal, pero también la pequeña agricultura desordenada y no orientada efectivamente para efectos de desarrollar una agricultura sostenible, es los principales gases de efecto invernadero que genera el Perú. Pero en adaptación es fundamental, esa es nuestra prioridad. ¿Cómo nos adaptamos a este cambio que estamos viviendo, ¿no? Y hay condiciones muy difíciles de adaptación que van a generar, muy probablemente lo están generando en otros lugares del mundo y del país, migración porque las condiciones de vida y de producción ya no son las mismas, entonces la población va a tener que irse a otros lados, generando problemas sociales adicionales. Okay. El mensaje del Papa hace 2 días, ¿no? Luego de 7 años del Laudato Si, es muy fuerte y claro en relación con este tema, ¿no? Exigiendo a los políticos, a las autoridades y a la sociedad de las empresas en particular para efectos de que se realice un cambio urgente, ¿no? Recomiendo su lectura, es un mensaje muy concreto el que el Papa Francisco acaba de dar. Y para terminar, vamos a hacer un momento de reflexión, pero le digo de que hoy día, bueno, el martes fue que se dio información que 2 personas habían fallecido en Madrid por golpe de calor, ¿no? Sí. Aunque después el médico que declaró se quiso negar a rectificarse, pero lo que tenemos ahora es que hay 7 muertos que se sospecha, o sea,
han fallecido en el hospital y la actividad que estaban desarrollando estaban expuestas al calor. Al calor. O sea, uno es un chico del ejército que estaba sirviendo, estaba haciendo ejercicios descubierto en el sol. Lamentable. Se puso mal, Sí. lo trajeron al hospital, lo atendieron y en 2 horas murió. El certificado de necropsia dice que le dio un ataque cardíaco. Claro, el ataque cardíaco lo dio porque estaba expuesto al sol. Los otros son que tienen que ver con la alimentación, con alguna enfermedad, pero igual, expuesto al calor y se le complicó, digamos, los males que tenía, ¿no? Otro con problemas estomacales, pero igual, el calor a las comidas en el campo, en las zonas mineras, no hay refrigeradores, ¿no? Entonces, esos alimentos que se llevan en tupper a los centros mineros, por ejemplo, el calor hace que cambien la composición de los alimentos, ¿no? Los químicos, y eso está afectando. O sea, Es muy lamentable. El cambio climático, el calentamiento global afecta directamente a la vida. Y una de las condiciones centrales es salud, ¿no? Y una recomendación, porque a mí me dio un golpe de calor hace un tiempo. Afortunadamente estaba cerca de una médica. Y lo que me hizo fue, colocó un lugar frío en la nuca, una bolsa fría en la nuca, y me dio una bolsita de azúcar, esas que se venden en el restaurante. Tome la mitad de la bolsa de azúcar y agua. Si alguna persona tiene un problema de golpe de calor, haga eso. Un frío en la nuca, o agua, etcétera, lo que sea frío, para que le baje la temperatura, media bolsita de azúcar y agua. Y busque asistencia médica, porque el tema es muy grave. Es decir, rápidamente uno se puede ir. No es como el soroche. Ok, Martín, una reflexión. ¿Cómo podemos salvar esta tragedia? Es una tragedia lo que está pasando en Madre de Dios, en la Amazonía. Es un holocausto. Sí, bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Lo primero, creo, y lo más importante es que el Estado tiene que dimensionar su respuesta en función de la magnitud del problema de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una actividad que mueve miles de millones de dólares y de soles. Entonces, el nivel de respuesta que tenemos como Estado, y cuando hablo del Estado me refiero no solo al Ejecutivo, los 3 niveles de gobierno, el Legislativo, con propuestas legislativas que realmente refuercen, el Poder Judicial, toda la sociedad y todo el aparato estatal tiene que sincerar y dar una respuesta en función de esa magnitud. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que este tema tiene que estar en la agenda política, ¿no? Lo que vemos pues son muchas otras discusiones de otros temas, pero temas de fondo relevantes, no solo para Madre de Dios, sino para todo el Perú en realidad, requiere que sean debatidos, sean analizados y que se tengan respuestas con sustento técnico adecuado para poder fortalecer las acciones, ¿no? Y lo último es, lo más importante también es que la población esté informada, conozca, sepa, con cifras, con fuentes confiables. Entonces, en la medida que tengamos población que conozca no solamente las cifras, sino también los riesgos que representan este tipo de actividades, van a ser capaces de exigir a las autoridades y poder también tomar acción para no dejarse sorprender por este tipo de organizaciones criminales. Okay. Y poner metas claras de formalización, para efectos de además asignar recursos, porque se requiere un cambio de práctica, eso supone asistencia técnica, financiera, para efectos de dejar atrás el mercurio. Cumplamos los compromisos vinculados con el convenio de Minamata y avancemos a un proceso de eliminación del mercurio. Y para eso se necesita una asistencia técnica, repito, y financiera, y con presencia del Ministerio de Energía y Minas, de los gobiernos regionales de forma concreta, y generar un sector minero que cumpla estándares mínimos, estamos hablando, en términos de gestión ambiental y también de responsabilidad social. Esto es fundamental porque si no vamos a mantener un problema con aparentes procesos de formalización o como algunos proyectos de ley que plantean de que sea un proceso permanente y sin plazo. Eso no es aceptable, porque es para admitir o permitir que haya una actividad que genere un daño, y ¿quién va a ser responsable de luego remediar o restablecer la salud de las personas o restablecer los ecosistemas afectados? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta una vida dañada? Miremos, repito, googleen síndrome de Minamata y vean lo que pasó en Japón.
Así que eso también es un problema en otras zonas y aquí tenemos que evitar una situación como esa. Por esa razón es fundamental que parte de las medidas es asignación de recursos, asistencia técnica efectiva y cambio de prácticas, no un proceso de formalización de papel o ficticio. Ok, gracias Martín, Mariano, por venir y caramba, hacer una entrevista acá tan interesantísima, importante para la región. Muchas gracias, señor. Vamos a, bueno, hemos llegado al final del programa. Yo soy Manuel Cayo Quispe, esto es La Cara del Pueblo. Nos vemos mañana. Chao. Gracias.